96.7 FM, el equipo de salud de la Policlínica León Duarte te propone hablar de salud. Salud Villa Española. Buenos días, Salud Villa Española, programa número 8, Everdiano, médico de familia. Beatriz Ríos, psicóloga. Buenos días, Silvia González, psicóloga. Hola, Brigitte Nogués, licenciada en Trabajo Social. Bueno, como habíamos quedado en el programa anterior, hoy siguiendo la serie de los controles, íbamos a hablar del control del adulto, ¿verdad? De la misma manera que venimos viendo que tenemos controles programados, tanto el control de los niños, el control de los adolescentes, el control del embarazo, en el adulto también se consideró que necesario hacer una forma de asegurarse el control del adulto, ¿verdad? Así como en los niños y en los adolescentes está la exigencia en los centros de enseñanza de presentar el control al día o para asignaciones familiares y beneficios de todo tipo. En el adulto, para asegurarse que los adultos se controlaran, lo que se hizo fue generar el carnet de salud laboral. Por lo menos nos aseguramos que los adultos que trabajan tengan un control periódico y ese control se cifró en más o menos 2 años para el común de la población y después, según las características individuales, cuando se hace el carnet de salud se da por 6 meses, por 1 año. Muchas veces dependemos mucho más del odontólogo que del médico en cuanto al tiempo, pero digamos fue la forma de lograr la exigencia. Lo mismo que después se han ido incorporando a ese carnet de salud algunas cosas, digamos, que se han ido haciendo obligatorias para asegurarse de algunos controles. El control general del carnet de salud lo que nos pide es una consulta con el médico donde explora los antecedentes familiares, los antecedentes personales, ver toda la historia médica de esa persona, un examen físico y después incluye un examen de la visión, ¿verdad? Para ver la salud ocular, un pequeño examen de la audición, un examen odontológico y exámenes clínicos. Los exámenes clínicos hay una parte que es común para todas las personas igual, que incluyen la exploración de una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis, después ver la glicemia para detectar diabetes y algunos exámenes de funcionamiento de hígado, riñón y demás. Y después hay algunos exámenes que son específicos o por sexo o por edades. Por ejemplo, en la mujer después de los 21 años se exige tener el Papá Nicolau vigente, ¿verdad? Que eso, como hay de repente un desfasaje entre el tiempo que puede estar vigente el Papá Nicolau, que puede ir hasta los 3 años cuando se repiten varios Papá Nicolau normales, y el carnet de 2 años, lo que se pide es la vigencia del examen. Después de los 45 años, en mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama, la mamografía, y en mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, después de los 41. Entonces, esos, digamos, son adecuados a la edad. Y después, según patologías que tengan las personas, se podrán ir agregando algunos exámenes específicos, por ejemplo, a un fumador con algún antecedente de hipertensión o algo, se le podrá exigir una radiografía de tórax, un electro. Todas estas cosas que nos aseguran saber cómo va la persona. En realidad no es que el tener o no tener esos exámenes le permita o no trabajar. Es la forma de asegurarse que se hace el control periódicamente. Eso desde el punto de vista médico, pero también digamos desde el punto de vista médico y obligatoriamente legal. Ahora, el control real de las personas
adultas exige otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vienen al médico a hacerse su control, de repente detectamos algún problema que atañe a la salud mental, ¿verdad? Y en ese caso, de repente, podemos encontrar personas con ansiedad, con depresión, y ahí entran ustedes en el juego. Bien. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Entonces, ¿no? Nosotros al comienzo, en los primeros programas, hablábamos que la salud iba más allá de la ausencia de enfermedad, sino que incluía el máximo bienestar físico, psíquico, emocional de las personas. Entonces, el concepto de salud mental y lo que nosotros miramos ha cambiado a lo largo del tiempo. Teníamos o recaía sobre los técnicos y sobre las personas que padecían determinadas patologías un estigma importante, ¿no? Relacionado con el padecer determinadas afecciones de salud mental, que se sabe que a lo largo de la vida muchísimas personas van a tener en algún momento alguna problemática vinculada a su salud mental, que no necesariamente va a ser una patología, y otras personas quizás sí puedan desarrollar alguna patología. En algunos momentos lo que tuvimos fue una resistencia quizás a la consulta, y que eso necesariamente lo que hace es que se vaya complicando. Claro. A veces algo que puede ser atendido a tiempo. Sí, Porque incluso- venimos como de un modelo médico, un modelo donde se trataba de las personas que padecían problemas de salud mental a que se internaran o que salieran como fuera del sistema y estuvieran como en internaciones prolongadas, y se tenía como el estigma de que, bueno, quien iba a consultar le iba a pasar eso, que lo iban a internar y se iba. Entonces, justamente ese modelo es el que ha ido cambiando en todo lo que son estos modelos de trabajo en equipo, y la salud pasa a tener una perspectiva más integral y más inclusiva, donde el trabajo en el equipo permite otro nivel de consulta, como decía Silvia, a diferentes tipos, niveles de situaciones, que puede ser un duelo, el transitar una enfermedad, el tener un accidente y quedar con cierta dependencia, y en todas esas circunstancias o otras más que no implica el padecer una patología crónica, mental, sino que implica tener un apoyo psicológico ante una situación de la vida que es difícil. Por ejemplo, en un accidente, en una situación de dependencia, el adaptarse a una nueva vida, si tiene que estar una persona en silla de ruedas, a usar un bastón, o una persona que queda ciega, poder dar como un apoyo a esa nueva situación sin que represente que esa persona tenga una patología. Entonces, Trabajando con adolescentes, muchas veces aparece el estigma de no quiero ir, no voy a ir al psicólogo porque yo no estoy loco. Entonces eso es algo que se trabaja mucho con las familias, con los adolescentes, porque circunstancias difíciles, todos los que vivimos alguna vez pasamos, forma parte de la vida. Y hay momentos donde realmente un acompañamiento lo puede hacer mucho más llevable, mucho más sencillo de transitar. El psicólogo no le va a resolver el problema a la persona, no le va a cambiar la vida, pero lo va a ayudar a buscar sus propias herramientas para afrontar exactamente. A que pueda hacer cambios en la comunicación, cambios en los vínculos, a poder tener otros niveles de escucha en lo que es la clínica, para poder también descubrir en sí otras formas de vincularse con los otros y de sobrellevar la problemática que está pasando, ¿no? Igual, a pesar de que han habido cambios, incluso hay una nueva ley de salud mental,
desde los servicios de salud todavía el paradigma, si bien viene cambiando, y por ejemplo este espacio de nuestro programa con ustedes presentes y de Brigitte desde el ámbito de lo social, digamos, es una prueba de que el modelo en algo está cambiando y nosotros estamos haciendo promoción, no estamos viendo ningún paciente en este momento, sino que estamos haciendo promoción de salud a través de una radio, a través de YouTube. A pesar de estos esfuerzos, que por lo menos desde ACE, a veces no desde todas las instituciones privadas hay estos espacios, igual seguimos teniendo dentro de las instituciones de salud como que un espacio muy acotado a lo que es la salud mental, y más que la salud estamos abocados al problema. Yo incluso decía al principio que cuando vienen al control y detectamos un problema, acudimos a ustedes. O sea, como que salvo en los equipos de control adolescente, en lo que hace a la salud del adulto en sí, no hay un espacio en los servicios de salud para el abordaje de la salud mental, desde la promoción, sino que acudimos a los profesionales de salud mental cuando detectamos un problema. Entonces, en realidad, todavía seguimos sin trabajar desde la salud, desde los servicios, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo y los pequeños cambios que se vienen dando, ¿verdad? No sé, capaz que cerramos el primer bloque por acá y en el próximo vemos algunos de esos problemas del diario vivir que pueden afectar a la salud. Podemos ver esa parte y podemos conversar también sobre qué podemos hacer para tener una mejor salud mental. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. En este mes de la salud mental, que el distanciamiento sea físico, no social. Anímate a hablar sobre lo que te pasa. A veces, tener una persona que nos escuche puede hacer la diferencia. Todas las personas tenemos derecho a elegir cómo cuidar nuestra salud mental. Acompáñanos y forma parte del cambio por una perspectiva integral, digna e inclusiva. Volvemos de la pausa y bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre aspectos de nuestra vida cotidiana que hacen a nuestra salud mental. Muy bien. Bueno, capaz que podemos comenzar por ver cuáles son las señales, por decirlo de alguna manera, los síntomas, donde sería bueno una consulta con un profesional de la salud mental. Nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es la calidad de la alimentación y del sueño, ¿no? Los factores basales que realmente una mala calidad del sueño puede distorsionar completamente nuestra vida. El hecho del insomnio, por ejemplo, no sé si vos querés comentar algo a raíz de... Sí, es muy común, muy frecuente escuchar en la consulta con adultos el despertarse en la madrugada y tener como pensamientos muy negativos y pensamientos, se llama técnicamente polo matinal de la angustia, se llama, y es como que despertamos en la noche y empezamos a pensar como cosas muy feas sobre la vida, sobre los que nos rodean y qué va a pasar y todo eso, y nos cuesta tipo a las 5 de la mañana volvemos a retomar el sueño. Eso hace que al otro día no nos podamos levantar o no podemos cumplir con nuestras tareas cotidianas y se va arrastrando como una situación de malestar general que en ese caso está bueno consultar, está bueno lo que yo llamo a veces fantasmas, esos fantasmas que nos aquejan, y poder hablarlo, poder darnos un espacio de hablar sobre lo que nos pasa, contar eso y bueno, ver cómo se sobrelleva, si realmente necesita algo para dormir o algo para poder descansar bien, porque un buen sueño es parte de la salud integral, pero también para saber por esos pensamientos, poder hablarlos, poder decirlos y poder también como sacar esos fantasmas y poder ver qué es lo que está pasando, qué subyace a través de esa problemática que la persona que está pensando que puede estar pasando. Y a veces es algo que es mucho más simple
y el poder solo hablarlo hace que eso baje la ansiedad y poder dar como una tranquilidad y poder pasar quizás a otros temas a veces que también están vinculados. A veces alcanza con lograr el sueño, que a veces ni siquiera tiene que ver con que haya problemas de estrés o de ansiedad y demás, sino que el estrés y la ansiedad se generan por la falta de sueño, cuando en realidad la falta de sueño muchas veces está relacionada con lo que nosotros llamamos la higiene del sueño, ¿verdad? Acostarse en un lugar cómodo, sin otros estímulos, sin luz, sin televisor, sin celular, tener un tiempo entre el apagado de todos los aparatos y la disposición a dormir. Muchas veces la gente se acuesta con el televisor prendido mirando hasta que le aparezca el sueño, y el sueño no aparece nunca. Nos pasa muy seguido con los adolescentes, Uh-huh. cuando que lo trabajamos con las familias, ¿no? Los límites que ponemos y cómo los ayudamos a que se realice esa higiene del sueño, de que los chiquilines no se queden hasta las 3 de la mañana con el celular. Claro, pero el problema es que hoy estamos hablando de los adultos, y los adultos le ponemos los límites a los niños, a los adolescentes, a veces ni eso, pero el problema es ponernos los límites a nosotros mismos, ¿verdad? Uh-huh. Que sería este caso. Bien, entonces, como decía Beatriz, el hecho de no tener un buen descanso genera que yo en el día me vayan pasando otras cosas que funcionan como un circuito vicioso, Uh-huh. donde aumenta la ansiedad, me siento bajo de energía, estoy cansado, no puedo enfrentar el cotidiano, el trabajo, las tareas de la casa, los hijos, etcétera, lo que me toque, y eso retroalimenta después mi insomnio, mi dificultad para dormir, funcionando en un circuito que a veces solo es muy difícil de romper. Entonces, esas son algunas de las señales donde sería bueno de repente poder hacer una consulta, ¿no? Y hablar sobre eso, poder Sí, hablarlo. ahí está. Sentimientos de vacío, desesperanza, falta de motivación, desencanto, no poder disfrutar de las cosas que anteriormente disfrutaba. Ese tipo de señales son las que comúnmente recibimos y que no necesariamente se necesita la intervención del especialista psiquiatra para resolver ese tipo de cosas, que con intervenciones breves, focalizadas, con la intervención del médico quizás, si se requiere una ayuda temporal para el descanso, para el manejo, para la ansiedad, y el acompañamiento terapéutico, funcionan sin mayor complejidad y se resuelven fácilmente. ¿Sí? Entonces, creo que ahí el poder romper con ese estigma, el poder atravesar la barrera del no voy a consultar, yo no estoy loco, no tengo por qué ir, esto que me pasa me pasó siempre, no es nada, minimizo la situación y realmente tiene un costo para mi vida elevado, porque después miramos cuánto tiempo transito con esto, vivo con esto y no me lo merezco, ¿no? Merecemos tener la mejor calidad de vida, calidad de salud mental posible, poder desarrollarme, poder trabajar, hacer aquello que me gusta, que disfruto, vivir de manera plena. Además, como tú decías, muchas veces todo esto, el problema es que la persona no tiene con quién hablarlo, y necesita un espacio para hacerlo. Entonces, viene a la consulta. Estamos habituados a hablarlo, porque la comunicación también es algo que uno aprende. Uh-huh. Y entonces el problema está en que muchas veces, al tener cortada la comunicación con las personas de su entorno, necesita buscar un espacio donde hablarlo, viene al servicio de salud, y entonces, si viene a la consulta médica en donde los tiempos son acotados y de repente nos lleva más tiempo ver otras cosas, muchas veces no tienen el tiempo para desarrollar ese diálogo, esa escucha que necesitarían, y por eso
muchas veces el poder contar con un profesional de la salud mental, como el caso de ustedes, que su consulta es eso, es escuchar y Tenemos poder unos conversar. tiempos, ¿no? El tiempo está para eso, Claro, tiene mucho porque más tiempo. la escucha implica un tiempo mayor. El tiempo de escucha siempre es un tiempo de escucha, de darle un tiempo a esa persona que pueda exponer todo lo que le está pasando para poder hacer una evaluación y ver qué caminos tomamos, qué estrategias tomamos para que esa consulta se desarrolle y se mejore, ¿no? Y qué importante es que uno mismo se haga una autoevaluación. Bueno, necesito concurrir a un especialista, un médico, un psicólogo, porque eso me permite estar bien yo, estar bien con mi familia, que también me está viendo en esa angustia, en esa preocupación, en ese intercambio, me vinculo con mi familia, con mi entorno, y también en mi lugar de trabajo, con mis vecinos. Digo, es yo Va persona, afectando todas las claro, áreas de la yo vida. persona, yo mi entorno familiar, mis vínculos más cercanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, y también en definitiva con la sociedad, al club donde voy, digo, las actitudes personales también van repercutiendo en Los el grupos entorno. sociales. Claro. Una de las cosas que por ahí hablaban, ¿no? de esto de comunicar a otro. Yo siempre les digo a los pacientes que cuando yo hablo de lo que me sucede, cuando comienzo a hablar de lo que me sucede, hay un fenómeno bien interesante que sucede, que no es solamente que yo le digo a otro lo que me pasa, sino que me escucho. Necesito, para yo poder transmitir algo, primero lo organizo, lo ordeno mis pensamientos, ordeno mis ideas, y eso me permite delimitar el problema. Y muchas veces descubrirlo. Bueno, identificarlo es, decía por ahí Brigitte, ¿no? Poder ir a la consulta o para poder ir a una consulta yo primero tengo que identificar que algo me sucede. Y eso es bien importante. Cuando yo no estoy habituado, no estoy acostumbrado, soy una persona que no habla de lo que le sucede, que no habla de sí mismo, lo que pasa también es que corto la comunicación conmigo mismo al punto que muchas veces no logro darme cuenta qué es lo que me pasa. Pierdo contacto conmigo mismo. O lo tiene tan naturalizado que no ve como una situación, problema, porque lo tengo siempre, hace 2, 3, 4, 5 años que lo tengo, por un cierto periodo de tiempo que no lo identifico como una situación a la cual tengo que ir a... Sí, o creo que eso no tiene solución, que va a ser así siempre, hasta un día que siento que puedo consultar y que eso puede tener otra solución o otra forma de vincularme con eso que me está afectando, ¿no? Manejarlo, administrarlo de una manera distinta, ¿no? Más saludable. Y también a veces la segmentación que tenemos como usuarios de nuestra cabeza de los servicios de salud también a veces hace que no encontremos la forma de acceder a una consulta, porque cuando accedemos a otra consulta que consideramos que no tiene que ver con eso, no lo manifestamos y eso de repente nos impide. Muchas veces nos pasa en la consulta médico de familia o de médico general, de que la persona viene pensando, esto es para el médico, esto es para el ginecólogo, esto es para el psicólogo, y entonces como tengo un médico acá no le voy a contar mis problemas que son para el psicólogo, pero si no los cuento ahí tampoco voy a acceder de repente a la consulta del psicólogo por cómo está segmentado el sistema o cómo está organizado el sistema para acceder a las consultas. Entonces muchas veces cuando nos preguntamos, bueno, ¿y en tu vida? ¿Cómo vas? Bien. Pero me decís bien y del rato que estuviste acá, hace 10 minutos que estás, suspiraste 5 veces. O sea, ¿qué te está pasando? Y ahí de repente cuando empezás a preguntar, a indagar, empiezan a aparecer otras cosas, y entonces ahí sí aparecen cosas que la persona pensaba que no eran para tratar con ese profesional,
y de repente después, bueno, se puede viabilizar hacia el profesional que lo pueda ayudar en ese momento, pero cualquier consulta, sea con el especialista que sea, de repente uno puede plantear el problema y bueno, si ese especialista no lo puede abordar, quizás sí lo pueda ayudar a vehiculizar en qué lugar del sistema poder... Con respecto a eso, a mí me quedó del programa pasado que hablamos ¿Del embarazo? del embarazo y el parto, cuando tú decías, bueno, los médicos de familia vemos al niño y a la mamá. Porque los dos son nuestros pacientes. Claro, entonces que a veces esa madre que va por separado y que también está transitando como un momento de crisis y a veces puede llegar a ser una depresión posparto y eso, que en ese caso ahí poder, si se detecta, si va por separado, quizás va a lo ginecológico a ver si cómo evoluciona la episiotomía, la cirugía, la cesárea y eso, y si está todo bien, y queda ahí, y después está el pediatra, va por el niño y la madre queda como en el medio perdida. Y en este caso, que son situaciones que las depresiones posparto son importantes para tratar, para que esa madre también se pueda reequilibrar en esta nueva situación, y creo que ahí... A veces situaciones de ansiedad o algo que no llegan a la depresión postparto, pero que a veces necesitan igual un acompañamiento. Una escucha de 3 o 4 sesiones donde pueda calmar esas ansiedades y volver a confiar en que todo está saliendo bien a pesar de las dificultades, ayuda a que esa madre tenga un mejor vínculo con su bebé, un mejor vínculo con una relación con el mundo y poder transitar como ese periodo saludablemente, ¿no? Claro. Y los dos profesionales, tanto el pediatra como el ginecólogo, saben que existen esas patologías, son parte de su formación, el saber que puede existir una depresión postparto, quizás no la tengan tan presente lo que es los problemas menores a la depresión, pero que sí son importantes para la vida de la gente, como todo esto que hablábamos de el acomodarse de la mujer a esa situación de maternidad, al vínculo con el niño, pero digamos, de repente si la mamá o la persona que la acompaña al control puede plantearlo, se pueda hacer una vehiculización hacia un acompañamiento adecuado. Y visibilizar que eso es un problema, porque está como tratado el niño y la mamá desde el punto de vista psicológico, ginecológico, pero no desde ese punto de vista que puede aportar mucho a nuevas formas de vínculo con el bebé y entonces visibilizar eso también es importante. Y si bien de repente el pediatra o el ginecólogo no puedan abordar en su consulta esos problemas con esa mujer, sí la pueden orientar hacia qué parte del sistema la puede ayudar, incluso en caso de ser necesario hasta hacerle un pase, digamos. Sí, en lo que es a veces en la clínica privada he trabajado muchas veces y a veces son 2 o 3 consultas, ni siquiera es... y ayuda muchísimo a todos, destranca. Claro, pues es lo que hablamos hoy, necesitan el espacio para hablar y ser escuchadas, y ese espacio no lo tienen en esa otra consulta que es para otra cosa. En este mes de la salud mental, que el distanciamiento sea físico, no social. Anímate a hablar sobre lo que te pasa. A veces, tener una persona que nos escuche puede hacer la diferencia. Todas las personas tenemos derecho a elegir cómo cuidar nuestra salud mental. Acompáñanos y forma parte del cambio por una perspectiva integral, digna e inclusiva. También tú por ahí decías hoy, ¿no? De cuando el paciente o la paciente no identifica en el médico, no voy a hablar de esto porque no es para este profesional. También tenemos que a aquellos pacientes que usan mucho el sistema de salud, que vienen por diferentes patologías, por diferentes dolencias, muchas veces de fondo, exactamente, a nivel psicológico o alguna otra problemática, ¿no? Entonces, en esto de la integralidad
¿no? Psiquis, cuerpo, que somos una unidad y que lo emocional repercute en el estado físico y viceversa. Lo físico una enfermedad o, como tú habías dicho, un accidente o lo que fuera, repercute en lo emocional. Sí, muchas veces nos pasa que la multiconsulta, o sea, una persona que consulta muchas veces por diferentes cositas, en el mes, en la ¿no? semana, Claro. por diferentes cosas o por la misma, Ajá. bueno, ahí Son eso por lo que pensamos- consulta no es el problema. Sí, Ahí en está, los escuchamos adultos, que el pedido es por eso, en otro. los adultos puede ser o están solos en su casa, o tienen tantos problemas el vínculo con el entorno familiar, que bueno, el centro de salud es un lugar donde yo me siento tranquila. Entonces voy al médico porque me repita la medicación, voy al médico para que me indique algún otro estudio. Tenés esas dos situaciones también. O no tengo bien claro qué es lo que me sucede, me duele, me pasa, pero no sé si será. Claro. Y ya le dijeron 1500 veces cuál es el problema, si tiene o no tiene tratamiento y cuál es el tratamiento, pero sigue consultando por el mismo problema y no lo entendió. No me descubrieron lo que tenía. Sí, ya le dijeron que lo que tiene es una rectificación de la columna y que le va a doler, pero a esa persona, además de ese dolor, le pasa otra cosa y cuando empezamos a buscar, la encontramos. También me parece que otro punto en la detección, a veces cuando hay enfermedades, una diabetes, una enfermedad crónica, a veces el apoyo, porque la persona tiene que tener un cambio total en su vida con respecto a la alimentación, a los vínculos, al deporte, a otros aspectos, como un cambio de vida. Y a veces sale la nutricionista, sale como con todos los papeles que tengo que hacer esto de nuevo, como abrumado con esto nuevo que tiene que pasar de su vida de ahí para adelante. También ahí, capaz que en unas breves consultas, logra para que se organice en el apoyo a ese nuevo problema a cómo se plantea esa nueva vida que tiene que hacer, que va a ser de ahí para siempre. Entonces, también en eso está bueno hacer una consulta para poder hablar sobre cómo sobrelleva eso y cómo asume, ¿no? Sí, porque en esas situaciones, primero tiene que asumir que tiene una patología que lo va a acompañar al resto de su vida. Tiene que entender que esa patología muchas veces va a tener, o sea, en el general de patologías crónicas, ¿verdad? Que esa patología va a tener periodos o episodios de agravamiento y de mejora, y que de repente puede tener una progresión en algunos síntomas, limitaciones progresivas y demás. Entonces tiene que asumir que tiene esa patología, que puede tener determinado curso y pronóstico, y además tiene que asumir un tratamiento y que ese tratamiento quizás los efectos no sean los que la persona quiere que sea mágico y le saque la enfermedad, sino que va a ser un tratamiento que lo va a acompañar quizás el resto de su vida, que en momentos tenga que cambiar, sobre todo en la diabetes. El miedo a pasar del tratamiento con pastillas a la insulina inyectada, o sea, como que muchas veces las situaciones de patologías crónicas y de los tratamientos también necesitarían acompañamiento. Tú decías por ahí tiene que asumir que, exacto, ¿no? Nosotros, yo le digo a esto, aceptar. La aceptación, porque exacto, yo cuando acepto algo me dejo de pelear con eso que me pasa. Y lo puedo enfrentar de una manera distinta. Si yo todo el tiempo me estoy peleando con la idea de que ahora tengo esta condición de salud, difícilmente pueda asumir un tratamiento, difícilmente lo pueda sobrellevar con una mejor calidad de vida. Claro. Incluso el ejemplo más mínimo, si querés, de la no aceptación muchas veces es el ver el tratamiento como una imposición desde afuera, y entonces lo que pasa que de vez en cuando yo me hago una escapadita del tratamiento o me tiro una canita al aire, y a veces
eso puede cambiar incluso el curso de la enfermedad. Una comida copiosa con sal en un hipertenso puede terminar en una ACV, digo. Entonces, pero es una sola vez que, no, y sí, pero eso puede llegar a ser algo complicado, aunque parece que es una nada. Pero el problema no es esa nada y no es esa escapadita. El problema es que esa persona está viendo el tratamiento como una imposición desde afuera, no lo está aceptando, no lo está asumiendo como algo que necesita para tener una mejor calidad de vida. Que hoy mi condición de vida es esta. Exacto. Es distinta, cambió y esta es mi realidad hoy. Claro. Yo a veces lo que me gusta conversar con la persona es que de repente cuando uno ve una patología crónica como una enfermedad, piensa que es como una gripe y que le van a dar un medicamento mágico que lo va a curar. Entonces yo le digo, no, usted no lo vea como una enfermedad, véalo como una condición, así como una persona es apta para jugar al fútbol y yo no, como una persona es apta para correr los 100 metros en 9 segundos y yo no, usted no es apto para metabolizar determinados alimentos y seguir saludable. Por lo tanto, tiene que cambiar sus hábitos, no incluir eso que no puede y además tomar algunos medicamentos que lo ayudan. Entonces, si usted hace su vida de esa forma, va a vivir saludable mucho tiempo. En cambio, si usted hace todo lo que le hace mal, bueno, entonces ahí sí se va a enfermar porque va a tener los síntomas de la enfermedad. Sí. Otra, quizás en el adulto de atención, que también compete a mi tarea al trabajar con bebés de alto riesgo en situaciones de cuando hay niños con problemáticas de dependencia, que para las madres también es abrumante la cantidad de tratamientos, que tengo que ir allá, que tengo que ir a BPS, que tengo que ir al psicomotricista, fonoaudiólogo, 5, 6 lugares donde muchas veces tienen que dejar de trabajar para poder atender cuando hay niños con una parálisis cerebral, una patología de dependencia. Que eso también en otros casos se aplica a cuando alguien se hace cargo del cuidado de otras personas adultas también o adultos mayores con Claro. limitaciones en sus capacidades y con dependencia, ¿verdad? Claro, nosotros ahí en la tarea, que mi trabajo ahí con esas madres, que en el caso, la parte mía específica, es también ayudarlas. No solo tienen que asumir que tienen un hijo que quizás no va a caminar, no va a hablar, no va a ver. Tienen que asumir eso y tienen que asumir un montón de tratamientos y ayudas, que tienen que ir a un montón de lugares a llevarlos. Y muchas veces se sienten muy abrumadas y igual tienen que seguir llevándolos a pesar de los sentimientos que están teniendo y cómo asumir que ese hijo que de repente está con los primitos en otro lado y el primito camina y el primito habla y el primito y ellos están y su hijo no va a pasar por eso. Entonces ahí también el apoyo psicológico es fundamental para esa madre, porque es un proceso que habla de crecimiento y de desarrollo que no va a pasar y que lo que va a pasar va a ser gradualmente y va a tener que medirlo con otros parámetros distintos a lo que se miden las otras mamás, y entonces darle el apoyo a esas personas. También se trabaja con asistentes, trabajador social con respecto a toda la parte de ayudas que se pueden conseguir y el apoyo psicológico a esa madre que, bueno, de poder hacer lo que tiene que hacer y poder hablar de lo que le está pasando con todo eso. Eso es súper importante y bueno, es una de... Claro, y viste que tú siempre decís esa madre, porque el sistema de cuidados está asumido de que lo hacen las mujeres. Lo mismo pasa muchas veces cuando en la casa hay un adulto mayor con dependencia o un adulto joven con dependencia. Hoy hablábamos de los accidentes, ¿verdad? Una de las primeras causas de
problemas de salud en los jóvenes entre los 18 y los 35, 40 años son los accidentes, y entonces muchas veces con secuelas, con discapacidades, y bueno, también en esos casos muchas veces el cuidado recae sobre alguna mujer de la familia, en general, pocas veces tenemos, aunque los hay, hombres que se hacen cargo. El apoyo y la ayuda y el acompañamiento. También, Claro. porque además hay que recordar que eso es una situación de estrés crónico para esa persona, que ve que así como esa mamá que contaba Beatriz, su hijo no va a mejorar, también cuando tenemos un adulto mayor en una situación de demencia o de una patología terminal o con una discapacidad que va a llevar mucho tiempo antes de que esa persona pueda mejorar o que no mejore nunca, pero va a vivir muchos años con esa dependencia, y bueno, y la persona que se hace cargo del cuidado deja de trabajar, deja de realizar otras actividades y centra prácticamente su vida en el cuidado de esa persona con dependencia. Entonces, todo eso también requiere un acompañamiento, ¿no? Eso puede generar un agotamiento emocional, por lo cual el manejo de ese estrés, ¿sí?, es muy importante. Por eso, en casos en los que hay personas con dependencias, además de poder hacer que el cuidado no recaiga sobre una sola persona, el buscar el apoyo con los profesionales de la salud, pero también a veces podemos ayudar desde la familia en, bueno, mira, yo no puedo estar todos los días, pero de repente un día, 2 horitas para que vos puedas ir y hacer lo que se te antoje, así sea irte a caminar un ratito por una calle vacía, sentarte en una plaza o hacer lo que sea, tener un tiempo para esa persona puede ser una ayuda tremenda que le esté dando cualquier familiar, que quizás no se la puede dar siempre, pero ese momentito que le dio tiene 2 cosas. Primero, que le dio ese tiempo, y segundo, que le mostró que ese tiempo lo merece, se lo deben y que lo necesita. Sí, sí, en el sistema de cuidados, además que cuando se instrumentó el sistema de cuidados, a veces hasta esas madres podían trabajar. Exacto. Entonces salir a trabajar, ¿no? Uh-huh. En esas 4 horas que tenían de cuidado. Uh-huh. Pero es como un apoyo que hay que estar también. Bueno, cerramos este... En este mes de la salud mental, que el distanciamiento sea físico, no social. Anímate a hablar sobre lo que te pasa. A veces, tener una persona que nos escuche puede hacer la diferencia. Todas las personas tenemos derecho a elegir cómo cuidar nuestra salud mental. Acompáñanos y forma parte del cambio, por una perspectiva integral, digna e inclusiva. Vamos a tratar de ver un poquito algunos tips de promoción de salud para nuestra salud mental. Muy bien. Bueno, ¿qué nos ayuda a tener una buena calidad de salud, ¿no? Una salud mental, una buena calidad de salud mental. Estar físicamente saludables o lo mejor que podamos, realizar actividad física, tener hobbies, hacer cosas que nos gusten y que disfrutemos y que lo hagamos por el simple hecho del placer que nos da, poder desarrollarnos en cuanto a que nuestra vida tenga sentido, ¿no? El sentido que tiene para nosotros, hacer aquello, elegir, hacer lo que yo quiera hacer, poder vivirlo de la mejor manera, poder enfrentar el estrés, la adversidad de una manera saludable también, poder, como hablábamos hoy, de poder enfrentar las situaciones adversas, las situaciones nuevas, poder adaptarnos, poder aceptar lo que nos toca, manejarlo de una forma creativa, vínculos saludables. La comunicación, tener vínculos saludables, vínculos sanos, ¿no? Nuevas formas de comunicación, la disposición al encuentro con el otro,
poder tener lugares de escucha si lo necesitamos y poder ahí ir eligiendo una buena calidad de vida saludable, con relaciones no tóxicas, relaciones más sanas con los otros y más sanas con uno mismo también, ¿no? El autocuidado. El autocuidado. Y después, bueno, como decías tú hoy en la pausa, ¿no? El tener una actividad con responsabilidad, ya sea el estudio, el trabajo, el cuidado de otros, el cuidado de mi casa, lo que sea. Bueno, creo que Sí, o sea, como que más o menos para tener una vida saludable desde todo punto de vista, sería mantener el físico lo más sano posible con el ejercicio, la dieta, el sueño adecuado, dentro de la salud mental, entonces los vínculos, poder desarrollarnos dentro de nuestro ámbito social, familiar, de la mejor manera y lo más cercano a lo que nosotros queremos y poder adaptarnos a las situaciones de cambio, tener una actividad de responsabilidad, cuidados, trabajo o estudio, que también podamos disfrutar, y después las actividades de ocio, ¿verdad? O sea, como que eso nos daría una vida lo más plena posible, ¿no? Bueno, entonces este programa lo estaríamos cerrando por aquí. Recordarles las vías de comunicación con el programa, el mail que es leonduartepol@gmail.com, el Twitter que es polid, la P y la D con mayúscula. Tenemos el YouTube que es León Duarte, que es por donde sale la versión grabada en video de este programa, y la radio 97.6 FM, 96.7 FM, Barriada FM. Y bueno, los estaremos reencontrando en el próximo miércoles cuando les digamos salud, Villa Española.